Vació nuestra cuenta y me mandó un mensaje. Te dejo. Buena suerte sobreviviendo. Le contesté, tú también. Ella no sabía que esa cuenta estaba a su nombre, nada más al de ella. El banco empezó a llamarla por una deuda de $80,000 antes de que terminara la hora. Pasó un jueves por la tarde, mientras yo estaba en mi escritorio del trabajo. Chloe, mi esposa de 3 años, acababa de vaciar nuestra cuenta. Me dejaba por alguien con ambición, ya había metido los papeles del divorcio, que ni se me ocurriera buscarla. Abrí la aplicación del banco. Nuestro saldo familiar, $80,000, ahora marcaba 0. Cualquier otro hombre habría quedado destrozado. Yo me reí. Aquí está el detalle. Hace 4 años, cuando nos fuimos a vivir juntos, Chloe insistió en manejar el dinero de los dos. Trabajaba en un banco y se sabía todos los trucos. Abrió lo que ella llamaba la cuenta de la casa. Me puso como usuario autorizado y me dijo que era mejor que una cuenta normal por los impuestos y el crédito. Yo le pasaba mi mitad cada mes. Ella pagaba todo, y parecía que estaba bien. Hace 8 meses empecé a aprender cosas básicas de dinero. Irónico, porque ella vivía diciéndome que yo era un analfabeto en eso. Y un día noté algo raro en un estado de cuenta. Una llamada al banco me lo dejó clarito. Esa cuenta de la casa, en realidad era una línea de crédito ligada nada más a ella, a un negocio que tenía a su nombre. Yo no debía ni un peso. La única dueña de esa deuda era Chloe. No dije nada. Seguí pasándole mi parte cada mes y, en silencio, abrí mi propia cuenta con un fondo para emergencias. Por si las dudas. Así que cuando llegó su mensaje de despedida, entendí perfecto lo que había hecho. No se había robado nuestros ahorros. Había sacado $80,000 de su propia línea de crédito, con intereses que no paraban de crecer. Le contesté, tú también, y me quedé esperando. 73 minutos después, mi teléfono explotó. Chloe llamó. Rechacé. Un número desconocido, seguramente su mamá. Rechacé. Luego llegaron los mensajes. ¿Qué hiciste? El banco dice que yo les debo. Esta deuda también es tuya. Contéstame. Le tomé captura a todo y la bloqueé. 20 minutos después me llamó Meredith, su hermana. A Meredith sí la quiero, así que contesté. Theo, ¿qué está pasando? Chloe está histérica. Dice que debe un dineral. Le expliqué. Vació lo que ella creía que era la cuenta de los dos y salió corriendo. Pero no era de los dos. Era una línea de crédito nada más a su nombre. Hubo una pausa del otro lado. Sacó dinero de una línea de crédito. Se lo pidió prestado a sí misma. Y ahora le debe $80,000 al banco más intereses. Pero ese dinero también era tuyo. No, yo nada más era usuario autorizado. Meredith se quedó callada unos segundos. Escuché el ruido de un sartén de fondo. Ella siempre cocinaba cuando estaba nerviosa. Entonces el banco no te puede tocar a ti, dijo despacio, como si lo estuviera entendiendo apenas. No, la deuda es de ella. Yo no firmé nada. Dios mío, Theo, bajó la voz. Ella te dijo que esa cuenta era de los dos. A mí también me lo dijo. Llevaba años diciéndolo. Lo sé. ¿Y tú lo sabías? ¿Desde cuándo? Me recargué en el respaldo de la silla. Afuera de mi cubículo, mis compañeros seguían tecleando, contestando llamadas, como si fuera un jueves cualquiera. Para ellos lo era. Desde hace 8 meses, dije. No dije nada porque no había nada que decir. Era su cuenta, su deuda, su decisión. Meredith soltó una risa corta, sin nada de gracia. Te trató como basura todo este tiempo. Te decía tonto delante de todos. ¿Te acuerdas en la cena de Navidad cuando dijo que tú no sabías ni leer un recibo? Me acordaba perfecto. Todos en la mesa se rieron, hasta su mamá. Yo me quedé callado, partiendo el pavo, sintiendo cómo se me calentaba la cara y cómo me sudaban las manos en el mango del cuchillo. Esa noche manejé a casa sin decir una palabra. Ella se durmió como si nada, y yo me quedé viendo el techo hasta las 3 de la mañana. Me acuerdo, dije nada más. ¿Y ahora qué vas a hacer? Buena pregunta. Miré la pantalla del teléfono. 15 llamadas perdidas, 12 mensajes de Chloe, 2 de un número que no conocía. Podía contestarle. Podía echarle en cara todo lo que me había tragado en 3 años. Podía mandarle la captura del estado de cuenta y escribirle,
Te lo dije, en mayúsculas. No quería nada de eso. Y eso fue lo que más me sorprendió de mí mismo. Nada, contesté. No voy a hacer nada. Ella tomó su decisión, que viva con ella. Theo, hay algo más que deberías saber. Meredith dudó. La escuché bajar el fuego de la estufa. El tipo por el que te dejó. Lo conocí la semana pasada. Chloe me lo presentó en una comida. Se llama Brad. No quiero saber de él. Si quieres, créeme. Habló todavía más bajo, como si alguien la pudiera oír en su propia cocina. No es lo que ella cree. Habla bonito, trae reloj caro, dice que tiene 3 empresas. Pero yo vendí cosas 12 años, Theo. Conozco a los que venden humo. Ese hombre no tiene nada. Le vi la suela de los zapatos rota cuando cruzó la pierna. El reloj era una imitación, de las que se descascaran, y no soltaba el teléfono, como si debiera dinero y lo estuvieran buscando. Me quedé pensando en eso un momento. Esperé sentir algo parecido a la satisfacción. No llegó. Llegó otra cosa, más rara, casi como lástima, aunque ella no la mereciera. «Allá ella», dije al fin. «Yo ya no estoy en esa película». Colgué, apagué la computadora, agarré mi saco y le dije a mi jefe que no me sentía bien, que me iba temprano. Era la primera vez en 3 años que salía antes de la hora. Manejé a casa con las ventanas abajo. El aire olía a pasto recién cortado de los jardines del vecindario. El departamento estaba en silencio. Sus cosas seguían ahí. Sus tazas en el escurridor, su bata colgada detrás de la puerta del baño, su perfume todavía pegado en la ropa del closet. Pero ella ya no estaba, y por primera vez ese silencio no me apretó el pecho. Me dejó respirar. Abrí mi aplicación del banco. Mi cuenta. La que abrí a escondidas hace 8 meses. No era mucho, $6,000 juntados dólar por dólar, comiendo en la oficina para no gastar afuera. Pero era mío. Cada centavo era mío, y nadie lo podía tocar. Me senté en el sillón y miré las paredes. 3 años pagando la mitad de todo, callándome, haciéndome chiquito para que ella se sintiera grande. 3 años creyendo que el problema era yo, que de verdad no servía para el dinero, ni para las decisiones, ni para nada. Me quité el anillo. Lo dejé sobre la mesa junto a las llaves. No me tembló la mano. No me dolió como había imaginado tantas noches que dolería. Saqué el teléfono otra vez. No para contestarle a Chloe. Borré el hilo de sus mensajes sin abrir los nuevos. Después entré al correo y busqué algo que llevaba meses guardando sin atreverme a tocarlo. El mensaje de Daniel. Un compañero de la universidad que había abierto su propio taller de diseño y me había ofrecido entrar como socio. «Cuando te decidas, aquí estás», decía. Lo había leído como 20 veces. Cada vez que pensaba en aceptar, escuchaba la voz de Chloe en la cabeza. «¿Tú? ¿Un negocio? Si no sabes ni guardar para la luz». Esa voz ya no estaba. Le escribí a Daniel. «¿Sigue en pie la oferta? Quiero que hablemos». Mandé el mensaje antes de arrepentirme. El teléfono vibró casi enseguida. Por un segundo se me cerró el estómago. Pensé que era Chloe otra vez. Pero no. Era Daniel. Ya era hora. Mañana, café, 9 de la mañana. Sonreí. Una sonrisa de verdad, de las que no me salían desde hacía mucho. Esa noche dormí en medio de la cama, no en la orilla como siempre, y dormí de corrido. A la mañana siguiente, mientras me hacía el café, sonó el teléfono. Meredith otra vez. «Theo, no me lo vas a creer. Chloe está en mi casa. Llegó llorando a las 6 de la mañana. Dice que Brad no le contesta desde ayer, que le pidió prestado para una inversión segura y se esfumó». Me quedé con la taza a medio camino de la boca. ¿Le dio dinero? El poco que le quedaba, y ahora ni el teléfono le toma. Meredith suspiró. «Te lo dije. Puro humo». No contesté de inmediato. Por la ventana de la cocina entraba el sol, y afuera un vecino sacaba su camioneta de la cochera. Yo tenía una junta en 3 horas que podía cambiarme la vida entera. «Meredith», dije al fin. «Gracias por avisarme, de verdad. Pero ahorita tengo cosas que hacer». Colgué, me terminé el café de un trago, y por primera vez en años salí de mi casa pensando nada más en mí. Daniel ya estaba sentado en la cafetería cuando llegué,
con 2 cafés sobre la mesa y una carpeta abierta. No había cambiado nada en 5 años. La misma barba mal recortada, la misma forma de hablar rápido cuando algo le emocionaba. Pensé que nunca ibas a contestar ese correo, dijo, empujando uno de los cafés hacia mí. Yo también lo pensé. Me senté. Me temblaban un poco las manos, pero no de miedo. Era otra cosa, algo que no sentía desde hacía mucho. Ganas. Daniel me explicó cómo estaba el taller. Diseño para negocios chicos, logos, empaques, páginas de internet. Tenía más trabajo del que podía sacar solo y necesitaba a alguien que supiera tratar con los clientes y llevar las cuentas. Tú siempre fuiste bueno con los números, dijo. ¿Te acuerdas que en la universidad me salvabas en cada examen de finanzas? Casi me atraganto con el café. Durante 3 años, Chloe me había repetido que yo no servía para el dinero, y aquí estaba un hombre que se acordaba de lo contrario. ¿Cuánto tendría que poner?, pregunté. Nada al principio. Pones tu trabajo. Cuando empiece a entrar más, partimos mitad y mitad. No lo pensé mucho. Le di la mano ahí mismo sobre la mesa entre los 2 cafés. Daniel sonrió como si le hubiera quitado un peso de encima. Esa semana hablé con mi jefe del trabajo de escritorio. No renuncié de golpe, no soy tonto. Arreglé quedarme medio tiempo 2 meses, mientras el taller agarraba ritmo. Tenía $6,000 y una deuda de 0, y pensaba que siguiera siendo 0. Empecé a cambiar cosas chiquitas. Me levantaba a las 6 y salía a correr por el vecindario cuando todavía estaba fresco y los aspersores mojaban el pasto de los jardines. Aprendí a cocinar más que huevos revueltos. Una noche me salió bien un pollo al horno y me quedé parado en la cocina, solo, sintiéndome ridículamente orgulloso de algo tan pequeño. Guardé las tazas de Chloe en una caja y la metí al fondo del closet, no por rencor, nada más porque ya no quería verlas cada mañana. Poco a poco, el departamento empezó a sentirse mío. Meredith me llamaba cada tantos días. Yo no preguntaba por Chloe, pero ella me contaba de todas formas. Volvió con Brad, me dijo un martes. La voz le salió tensa. Yo estaba lavando los trastes. Cerré la llave del agua. Pensé que se había esfumado. Reapareció. Le contó un cuento de que un socio lo había traicionado, que el dinero que le pidió a Chloe lo perdió por culpa de otro, que él también era una víctima. Lloró, según ella, y mi hermana le creyó todo. Me sequé las manos en el pantalón. No dije nada. Theo, ¿sigues ahí? Sigo, pero no es asunto mío, Meredith. Ya sé que no, pero me preocupa. La escuché bajar la voz como hacía siempre que algo de verdad le pesaba. Desde que volvió, Chloe no me contesta. La invité a comer el domingo y me dijo que Brad no la dejaba, que ya tenían planes. Cuando éramos niñas, mi hermana jamás dejaba que un hombre le dijera a dónde podía ir o con quién, y ahora le pide permiso hasta para verme. Me quedé callado, mirando el agua escurrir del último plato. Lo raro es que entendía a Chloe mejor de lo que hubiera querido, porque así era estar con ella. Ella decidía a dónde íbamos, con quién, cuánto se gastaba, qué se decía en la mesa y qué se callaba. Yo me había acostumbrado a pedir permiso sin darme cuenta de que lo hacía. Y ahora ella estaba del otro lado de esa misma puerta, pidiéndole permiso a un hombre que ni zapatos enteros tenía. No sentí gusto. Esperé sentirlo. Esa noche y la siguiente, pero nunca llegó. Lo que me apretó el estómago fue un frío raro, como cuando ves a alguien tropezar exactamente en el escalón donde tú te caíste. Cuídate tú, Meredith, le dije antes de colgar. Y deja de cargar lo que tu hermana decidió sola. Se rió sin ganas. Hablas distinto, Theo, ¿sabías? No le contesté, pero colgué con una media sonrisa. Los días siguientes se me fueron en el taller. Daniel y yo nos quedábamos hasta tarde, comiendo pizza fría frente a las computadoras, discutiendo tipografías como si fueran cosa de vida o muerte. Por primera vez en años, el trabajo no se me hacía un castigo. Llegaba a casa cansado, pero era un cansancio que sabía bien. Una tarde, mientras revisaba unos archivos, me entró un mensaje de un número que no conocía. Necesito hablar contigo. Por favor, no es por la deuda. Soy Chloe. Me quedé viendo la pantalla un buen rato. Pude imaginarla perfecto del otro lado, escribiendo y borrando, escogiendo cada palabra.
la misma mujer que 3 meses antes me había mandado buena suerte sobreviviendo. No contesté. Bloqueé el número, como había bloqueado los otros. No lo hice con rabia. Lo hice como quien cierra una ventana porque está entrando frío. Esa misma noche, Daniel me reenvió un correo y me llamó casi gritando. Teo, abre el correo. Nos contestaron los de las cafeterías. Era una cadena de 3 locales que quería rediseñar toda su imagen, de arriba a abajo. El primer contrato grande del taller. Abrí el documento y bajé hasta donde venían los nombres. Ahí estaba el mío, junto al de Daniel. Socio, no usuario autorizado de nadie. Socio. Me quedé viendo esa palabra más tiempo del que debería admitir. ¿Le entramos?, preguntó Daniel. Afuera, por la ventana del departamento, un vecino metía su camioneta a la cochera y las luces de la calle empezaban a prenderse una por una. Pensé en Chloe pidiéndole permiso a Brad para salir a comer con su propia hermana. Pensé en mí, 2 meses atrás, callado en mi cubículo creyendo que ese era mi techo. Le entramos, le dije a Daniel. Vamos. El taller todavía no tenía letrero. Era apenas un local rentado en una plaza chica, encajado entre una lavandería y una tienda de celulares, con las paredes recién pintadas de blanco y un olor a pintura fresca que no se quitaba ni abriendo las ventanas. Llevábamos 3 semanas ahí. Yo llegaba a las 7, antes que nadie, prendía la cafetera que Daniel había traído de su casa, acomodaba las sillas y me ponía a revisar números mientras la plaza despertaba afuera. Me gustaba esa hora, el silencio, el vapor del café, la sensación de que cada cosa en ese cuarto la habíamos puesto nosotros. 3 años atrás, a esa hora, yo estaba metido en el tráfico rumbo a un cubículo que odiaba, ensayando en la cabeza cómo no molestar a Chloe en el desayuno. Fue un jueves, otra vez jueves, cuando la vi entrar. Chloe. Traía un vestido que yo no conocía y el pelo más corto. Se quedó parada en la puerta con una mano en la correa de la bolsa, como esperando que yo hablara primero. No lo hice. Hola, Teo. ¿Cómo me encontraste? Meredith mencionó que abriste un negocio con un amigo. No fue difícil. Iba a tener que hablar con Meredith de eso, pero después. Me levanté de la silla, no por cortesía, sino porque no quería que me viera desde abajo. Hace 1 año me habría temblado la voz nada más de tenerla cerca. Ahora sentí el corazón un poco más rápido, y se me pasó casi enseguida, como cuando suena el teléfono a medianoche, y resulta que era número equivocado. ¿Qué necesitas? Nada más quería hablar. ¿Podemos? 5 minutos. Le señalé la silla del otro lado del escritorio. Se sentó con cuidado, acomodándose el vestido sobre las rodillas. Yo me quedé de pie. Empezó por lo fácil, que el local se veía bien, que no sabía que yo dibujaba, que se acordaba de cuando hablábamos de poner un negocio algún día. Yo no me acordaba de ningún hablábamos. Esa siempre fue idea mía, y ella siempre la tumbó con una risita, diciendo que yo no tenía cabeza para los negocios, que mejor me quedara en mi sueldo seguro. ¿A qué viniste, Chloe? Bajó la mirada a sus manos. Ya no traía el anillo. Tenía la marca todavía, una franja de piel más clara en el dedo. Las cosas con Brad no son lo que esperaba. No es mi asunto. Ya sé que no. Apretó los labios. Es que contigo todo era tranquilo. Yo no lo valoraba. Pensé que tranquilo era aburrido. Y ahora. Dejó la frase a la mitad, esperando que yo la terminara. No lo hice. Antes lo habría hecho. Antes habría llenado cada uno de sus silencios, corriendo a tapar los huecos para que ella no se incomodara. Teo, ¿alguna vez piensas en mí? La pregunta me cayó como un balde de agua fría, pero no de la forma que ella quería. Pensé en los 3 años pidiendo permiso sin saber que lo hacía. Pensé en aquella cena de Navidad, cuando dijo enfrente de toda su familia que yo no sabía ni leer un recibo, y todos se rieron, hasta su mamá, mientras yo partía el pavo con la cara ardiendo. Honestamente no, dije. Al principio sí, ahora ya no. Algo se le quebró en la cara. No lloró, pero le tembló la barbilla. Brad no es como tú, dijo, casi en un susurro. Me revisa el teléfono. Me dice con quién puedo hablar.
La semana pasada le dije que quería ver a Meredith y se enojó tanto que no me habló en 2 días. Me hace sentir que todo lo que hago está mal. Me senté. Por fin. No por ella, porque lo que iba a decir necesitaba decirlo de frente y tranquilo. Chloe, eso que estás describiendo, así me sentía yo contigo. Levantó la cabeza, golpeada. ¿Qué? Tú decidías a dónde íbamos, con quién, cuánto gastaba yo, qué me ponía para salir. Me decías tonto enfrente de tu familia. Me hiciste creer que sin ti no iba a poder ni con la renta. La diferencia es que yo nunca te pedí que cambiaras. Solo me fui por dentro mucho antes de que tú te fueras de la casa. Se quedó sin palabras. Abrió la boca, la cerró, jugó con la correa de la bolsa. Yo conocía cada uno de esos gestos. Los había estudiado durante años para adivinar cuándo venía la tormenta. No vine a pelear, dijo al fin. Yo tampoco, pero no voy a fingir que las cosas fueron distintas de cómo fueron. En ese momento entró Daniel, con 2 cafés y una bolsa de pan, hablando antes de ver que había alguien. Teo, ¿ya viste el correo de los de las...? Se frenó en seco al verla. Ah, perdón, ¿interrumpo? No, dije. La señora ya se iba. La palabra señora la golpeó más que cualquier grito. Se levantó, se acomodó el vestido otra vez, ese gesto nervioso que yo conocía de memoria. Gracias por escucharme, dijo. Cuídate, Chloe. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se volteó, como esperando una última cosa, una grieta, un espera, lo que fuera. No se la di. La puerta se cerró con el campanita que Daniel había colgado el primer día, y el olor a pintura volvió a llenar el cuarto. Daniel me miró con las cejas levantadas. Esa era. Sí. ¿Estás bien? Lo pensé un segundo. Esperé otra vez ese golpe en el pecho, el de antes, el que me llegaba cada vez que pensaba en ella en los primeros meses. No llegó. Sí, dije. Y era verdad. Pásame ese café. Tenemos junta a las 12. Daniel me dio el vaso y se sentó frente a su computadora, pero me siguió mirando de reojo un rato como esperando a que me derrumbara. No me derrumbé. Abrí el correo de los clientes nuevos y me puse a trabajar, y a los 10 minutos ya se me había olvidado que ella había estado ahí. Esa noche, al cerrar el taller, apagué las luces y me quedé un momento a oscuras, viendo la plaza vacía por el ventanal. La mujer que me había hecho sentir basura durante 3 años había venido hasta acá a buscarme, y yo la había dejado ir sin que me doliera. Meses atrás, no habría creído que eso fuera posible. Cerré con llave, me subí al coche y manejé a casa silbando una canción vieja, algo que no hacía desde niño. Pasaron un par de semanas sin saber nada de Chloe. El taller crecía más rápido de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Cerramos lo de las cafeterías y los dueños quedaron tan contentos que nos recomendaron con otro cliente, una marca de salsas que quería rediseñar todas sus etiquetas. Daniel y yo nos quedábamos hasta las 11 de la noche, comiendo pizza fría frente a las computadoras, discutiendo colores como si fueran asunto de vida o muerte. Contratamos a una muchacha, Karen, para que llevara las redes. El día que le entregué su primer cheque, me quedé un momento viendo mi propia firma en el papel. Por primera vez en mi vida, yo firmaba la nómina en lugar de recibirla. 3 años atrás, Chloe revisaba mi depósito cada quincena y me decía cuánto podía gastar de mi propio sueldo. Ahora yo decidía cuánto valía el trabajo de otra persona. La cabeza me daba vueltas con eso. Una noche, ya tarde, Meredith me llamó. Por el tono supe de inmediato que no era para platicar. ¿Estás sentado? ¿Qué pasó? Chloe fue a una cena con Brad y sus amigos el sábado. Me llamó después a las 2 de la mañana, llorando tan fuerte que casi no le entendía las palabras. Apagué la televisión y me senté en la orilla del sillón. Cuéntame. Meredith respiró hondo. Brad la llevó a una de esas cenas de gente con dinero. O que aparenta tenerlo. Le dijo que se arreglara bien, que era una noche importante para sus negocios. Chloe se compró un vestido que no podía pagar, con lo poquito que le queda después de lo del banco. ¿Y? Cuando llegaron, Brad la presentó como una amiga. No como su pareja, una amiga. Y se pasó toda la noche hablando de inversiones que no existen, presumiendo un coche que renta por días, mientras ella estaba ahí sentada como adorno. Cada vez que intentaba meter una palabra,
Él la interrumpía o se reía de lo que decía, como si fuera una niña diciendo tonterías delante de los adultos. Sentí la mandíbula apretada, no por gusto, por reconocimiento. Yo conocía esa risa. La había tenido encima durante 3 años, en cada cena, en cada reunión, cada vez que abría la boca para opinar algo. Y luego, siguió Meredith, uno de los amigos le preguntó a Brad enfrente de todos cuándo le iba a pagar lo que le debía, porque resulta que Brad le debe dinero a medio mundo. Se rió nervioso y dijo algo como, pregúntale a ella es la que maneja mi dinero ahora, y todos voltearon a ver a Chloe, como si ella fuera la responsable de las deudas de ese hombre. La usó, dije. La usó de cartera y de adorno. Y cuando se dieron cuenta de que ella tampoco tiene nada, de que está endeudada hasta el cuello, le dieron la espalda. Theo, te juro que me describió la escena y se me revolvió el estómago. Brad la dejó sola en la mesa. Se fue a cerrar un trato con unos tipos en otra parte del restaurante y la dejó ahí, sin coche, sin dinero ni para un taxi. Tuvo que llamarme a la 1 de la mañana para que la fuera a buscar. La encontré parada afuera del lugar, temblando de frío con ese vestido carísimo. Me quedé callado un buen rato, escuchando mi propia respiración. Theo, ¿sigues ahí? Sigo. Pensé que esto te iba a dar gusto. Después de todo lo que te hizo. Lo pensé con honestidad. Esperé el gusto. La imagen de Chloe sola afuera de un restaurante, descartada por un farsante, después de haberme escrito «buena suerte sobreviviendo», debería haberme sabido a algo. A justicia, aunque fuera del tamaño de una moneda. Pero no llegó nada de eso. No me da gusto, Meredith, dije. Me da otra cosa. Tristeza no es, porque ella se lo buscó solita. Es como ver el final de una película que ya sabías cómo iba a terminar desde la primera escena. No hay sorpresa. No hay nada que celebrar. Ella pregunta por ti, dijo Meredith con cuidado. Mucho. Desde esa noche no para de hablar de cuando estaba contigo. De que eras el único que la trataba bien, el único en quien podía confiar. Eso no es del todo cierto y tú lo sabes. Yo la trataba bien. Ella a mí no. Lo sé. Nada más te digo lo que está diciendo ella. Me pasé la mano por la cara. Afuera, un perro ladraba en algún patio del vecindario y un coche pasó despacio por la calle con la música a todo volumen. Meredith, te quiero mucho. De verdad. Pero no voy a ser el premio de consolación de tu hermana cuando se dé cuenta de que apostó al caballo equivocado. No soy el plan B. Ya no soy plan de nadie, más que mío. Del otro lado hubo un silencio, y luego una risa suave, cansada. Tienes razón. Perdón por meterte en esto otra vez. No te disculpes. Tú cuídala, que para eso sí eres buena, pero a mí déjame fuera de su rescate. Colgué y me quedé viendo el techo, con el teléfono todavía caliente en la mano. Brad ni siquiera había necesitado que yo moviera un dedo. Se estaba destruyendo solo, y de paso arrastraba todo lo que tocaba. Yo nada más tenía que quedarme lejos y seguir construyendo lo mío. Pensé en lo fácil que habría sido, meses atrás, mandarle a Chloe un mensaje burlón, restregarle que el hombre con ambición resultó un fraude de zapatos rotos. Pero esa necesidad de tener la razón, de quedar por encima, ya no estaba en mí. La había dejado salir junto con todo lo demás, sin darme cuenta de en qué momento. Al día siguiente llegué temprano al taller, como siempre. Prendí la cafetera. Abrí la hoja de cuentas del negocio. Y por primera vez, el total tenía 5 cifras. Me quedé viendo el número un momento largo, tomé un trago de café y empecé a trabajar sin contárselo a nadie. No me hacía falta que nadie lo aplaudiera. Yo lo sabía, y con eso bastaba. Llegó en noviembre, una noche de viernes, tocando la puerta de mi departamento. No le había dado mi dirección, pero seguía siendo la misma de siempre. Nos habíamos mudado juntos ahí 4 años atrás. Por eso no me sorprendió el toquido. Lo que sí me sorprendió fue que hubiera tardado tanto en venir. Una parte de mí, la vieja, la que ya casi no quedaba, había estado esperando ese golpe en la puerta desde hacía meses. Abrí. Chloe estaba parada bajo la luz amarilla del pasillo, sin maquillaje, con una chamarra de hombre que le quedaba grande y los ojos hinchados. No pregunté de quién era la chamarra.
Hola, dijo. Me quedé en el marco, con la mano en la puerta, sin abrirla del todo. Es tarde, Chloe. Lo sé. Por favor, 5 minutos. De verdad esta vez. Nada más 5. La dejé pasar. No porque quisiera, porque en ese pasillo se escuchaba todo, hasta el goteo de la llave del vecino, y no quería darle función a media planta. Se quedó parada en medio de la sala, mirando alrededor despacio. El departamento ya no era el de los dos. Había movido los muebles, pintado una pared de azul, colgado cosas nuevas, sacado hasta el último rastro de ella. Cambiaste todo, dijo. Sí, se ve bien, se ve, como tú. Tragó saliva. Theo, lo de Brad se acabó. Hace semanas. Me equivoqué en todo. En irme, en cómo me fui, en lo que te escribí ese día. Sobre todo en lo que te escribí ese día. Esperé. No dije nada. Me quedé de pie, con los brazos cruzados, no por enojo, sino porque no sabía qué hacer con las manos. Te dejé por alguien con ambición. Se le quebró la voz. Y resultó que la ambición era pura mentira, puro humo. Tú sí construiste algo. De verdad. Lo vi. El taller. Tu nombre en la puerta de vidrio. Y yo tuve a ese hombre enfrente todos estos años y no lo supe ver. Lo tiré a la basura con mis propias manos. Esperé sentir el triunfo que alguna vez imaginé que sentiría con esas palabras exactas saliendo de su boca. Cuántas noches, al principio, me dormí imaginando justo esta escena. Y ahora que pasaba, no sentía nada parecido a lo que había imaginado. Podemos empezar otra vez, dijo. Despacio, como tú quieras. Yo cambié, Theo. Aprendí a las malas, pero aprendí. Ahora sí sé lo que tenía. Dio un paso hacia mí. ¿Te acuerdas de los domingos? Cuando hacías huevos quemados y nos quedábamos en la cama viendo películas viejas. Yo me reía de tus huevos quemados, pero los extraño. Extraño esa vida. Y ahí estaba el problema, en una sola frase. Hasta en su disculpa me estaba diciendo que mis huevos quemados eran motivo de burla. Hasta queriendo regresar, no podía evitar señalar todo lo que en mí le había sobrado. Yo no extraño esa vida, dije, despacio. Tú te reías, sí, de los huevos, de cómo manejaba, de cómo hablaba en las fiestas. Para ti eran chistes. Para mí eran piedritas que me fuiste echando encima hasta que no podía ni respirar. Me senté en el sillón, le señalé el de enfrente, pero ella se quedó de pie, abrazándose a sí misma dentro de esa chamarra enorme, como si tuviera frío en pleno cuarto cerrado. Chloe, ¿sabes por qué viniste hoy? Porque te extraño. No. Viniste porque te quedaste sola. Brad te usó y te dejó tirada. La deuda sigue ahí esperándote cada mes, y yo soy el único lugar suave que te queda en la memoria. No me extrañas a mí. Extrañas tener dónde caerte cuando todo lo demás se derrumba. Eso no es... Déjame terminar. No levanté la voz, no me hizo falta, y eso fue lo que más pareció dolerle, que pudiera decirlo todo tan tranquilo. El hombre con el que te casaste ya no existe. Ese hombre te habría abierto la puerta corriendo. Te habría dicho que sí antes de que terminaras de pedirlo, porque creía con todas sus fuerzas que sin ti no valía nada. Ese hombre se murió la tarde que me escribiste buena suerte sobreviviendo. Y la verdad, con el tiempo me di cuenta de que me hiciste un favor. Se le salieron las lágrimas, sin escándalo, nada más rodando por las mejillas y cayendo en la chamarra. Entonces ya no hay nada. No hay nada que regresar. No te odio, Chloe. Quiero que eso te quede claro. Ya ni siquiera estoy enojado, y mira que lo estuve. Te deseo de verdad que arregles tu vida, que pagues lo que debes, que un día estés en paz, pero lejos de mí. Se limpió la cara con la manga. Asintió despacio, una y otra vez, como quien por fin entiende algo que le venían explicando hace mucho y se negaba a escuchar. Siempre fuiste mejor de lo que yo merecía, dijo. No. Era exactamente lo que merecías. Tú decidiste no quererlo cuando lo tenías enfrente. Caminó hacia la puerta, puso la mano en la perilla y se detuvo un segundo, de espaldas a mí. ¿Eres feliz?, preguntó sin voltearse. Lo pensé, no le debía una respuesta, pero se la di porque era la verdad.
y porque quería que se fuera con ella. Sí, por primera vez en muchos años, sí. Asintió otra vez, apenas, los hombros encogidos, y abrió la puerta. Esta vez no se volteó a buscar la grieta, ese gesto que tantas veces me había hecho correr atrás de ella. La escuché bajar las escaleras despacio, un escalón a la vez, y luego el motor de un coche prestado encendiéndose y alejándose por la calle. Cerré la puerta. Me recargué en ella un momento, con los ojos cerrados, esperando sentir algo. Pena, duda, ganas de abrir y gritarle que esperara, lo que fuera. No llegó nada. Solo el silencio de mi departamento, que ya era completamente mío, hasta el último rincón, hasta la pared azul que ella nunca habría dejado que pintara. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me lo tomé de pie junto a la ventana, mirando las luces de las casas del vecindario apagándose una por una. Luego me acosté en medio de la cama, no en la orilla, y dormí de corrido como había aprendido a dormir desde la tarde en que ella se fue y me dejó, sin saberlo, el regalo más grande de mi vida. Pasó un año. El taller dejó de ser un local con olor a pintura y se convirtió en algo de verdad. Daniel y yo rentamos un espacio más grande, en un edificio sobre la avenida, con ventanales que daban a la calle y luz natural toda la mañana. Contratamos a 3 personas más, además de Karen. Mi nombre estaba en la puerta de vidrio, junto al de Daniel, en letras que yo mismo había diseñado una madrugada en que no podía dormir de pura emoción, y me levanté a bocetar en la mesa de la cocina. Pagué mi coche al contado. No uno de lujo, todavía no, pero mío, sin deberle un solo dólar a nadie, sin que nadie me dijera cuánto podía gastar de mi propio dinero. La cuenta que había abierto a escondidas con $6,000 ahora tenía bastante más, y ya no la escondía. Ya no tenía de quién esconderla. Lo que más me sorprendía no era el dinero. Era despertar sin esa cosa apretada en el pecho que cargué 3 años sin saber siquiera que la cargaba. Era entrar a una junta con clientes que me doblaban la edad y que me escucharan hasta el final, sin reírse, anotando lo que yo decía. Era equivocarme en un presupuesto y arreglarlo al día siguiente sin sentir que el mundo entero se me venía encima, sin esperar una voz que me dijera que ya sabía que iba a fracasar. Empecé a hacer cosas que antes me parecían imposibles. Me inscribí a un curso de fin de semana. Volví a tocar la guitarra que tenía arrumbada desde la universidad. Acepté una cena con la hermana de un cliente, una maestra que se reía fuerte y que en ningún momento me hizo sentir que tenía que achicarme para caberle. No me apresuré con eso. Después de Chloe aprendí a no correr hacia nadie. Pero por primera vez en años, la idea de dejar entrar a alguien no me daba miedo. Meredith seguía siendo mi amiga. Comíamos juntos cada tantas semanas, en una fonda cerca del taller donde hacían unas enchiladas que valían la pena. Una vez me preguntó si no me hacía raro seguir cerca de la familia de mi ex. Le dije que ella nunca había sido la familia de mi ex. Era Meredith, a secas. Punto. Se rió y me robó una papa del plato, como hacía siempre. Por ella supe de Chloe, las pocas veces que salía el tema. Seguía pagando la deuda, poquito a poquito, mes con mes, apretándose en todo lo demás. Brad había desaparecido de verdad esta vez, dejando cuentas sin pagar por todos lados, y nadie volvió a saber de él. El último rumor era que se había ido a otra ciudad a venderle humo a gente nueva. Chloe se había mudado a un departamento chico, de una recámara, y había vuelto al banco, esta vez en un puesto más bajo del que tenía cuando la conocí, atendiendo ventanilla. Meredith decía que estaba más callada, más tranquila, que ya no presumía nada, porque ya no tenía nada que presumir, y que tal vez, con el tiempo, eso le había caído bien. No le deseaba mal. Nunca se lo deseé, ni en los peores días, ni cuando me dormía con la mandíbula apretada de rabia. Pero tampoco me quitaba el sueño. Eso era lo nuevo. Podía pensar en ella sin que me costara nada. La vi una última vez, por casualidad, en un semáforo de la Avenida Grande. Yo iba en mi coche, con la ventana abajo y la radio puesta. Ella cruzaba la calle a pie, con 2 bolsas del súper colgando de las manos, el pelo recogido, los zapatos planos. Nuestros ojos se encontraron un segundo, no más. Levantó la mano apenas, un saludo tímido, casi una pregunta. Yo le devolví el saludo, sin rencor y sin nostalgia, como se saluda a alguien que conociste en otra vida, en otra versión de ti mismo. El semáforo cambió a verde,
y seguí mi camino sin buscarla por el retrovisor. Esa noche, Daniel y yo cerramos un contrato con una cadena que iba a llevar nuestro trabajo a otras 3 ciudades. Lo festejamos ahí mismo, con tacos comprados en la banqueta, parados junto a mi coche, riéndonos como 2 chamacos que no se creían su suerte. Pero no era suerte, y yo lo sabía bien. Era un año entero de levantarme a las 6, de aprender solo lo que nadie me había enseñado, de confiar en mí cuando ya nadie más lo hacía, ni siquiera yo al principio. Llegué a casa tarde, con sabor a salsa todavía en la boca. Me quité los zapatos en la entrada y me quedé un rato parado en mi sala, en silencio, frente a la pared azul. Ningún reproche, ninguna voz en la cabeza diciéndome que no servía, que tuviera cuidado, que no me confiara. Solo yo, mi cansancio bueno, y todo lo que había construido con mis propias manos, partiendo de cero, de menos de cero, de una cuenta vaciada y un mensaje cruel. Saqué el teléfono para poner una alarma temprano, costumbre que ya no se me quitaba. Sin querer me topé con una foto vieja, de cuando Chloe y yo apenas nos habíamos casado. Salíamos los dos sonriendo, pero al verla bien me di cuenta de algo que antes no había notado. En la foto, yo tenía el cuerpo medio inclinado hacia ella, como pidiendo permiso hasta para estar en la imagen. La borré sin rencor, igual que se tira un boleto viejo que ya no sirve para nada. Me serví un vaso de agua y me asomé por la ventana. Abajo, mi coche brillaba bajo el poste de luz. Pensé en el hombre que 3 años atrás llegaba a esta misma sala con miedo de hacer ruido. Ese hombre nunca habría salido a comer tacos en la banqueta celebrando un trato suyo, porque nunca habría tenido un trato suyo. Me costó trabajo reconocerme, y me gustó no reconocerme. No manejo un coche pagado para que alguien me vea pasar. Lo manejo por la misma avenida donde un día creí que sin ella yo no era nadie. Me tomó 33 años entender lo que ella me enseñó sin querer. El que te llama inútil casi siempre te está midiendo con la regla equivocada, la suya. Hoy sé exactamente cuánto valgo, lo aprendí solo, y no pienso volver a dejar que nadie me ponga precio nunca más.